esta familia escuché esta historia de este padre. Este padre hizo una inspección en la casa. No sé cuántos de ustedes viene el invierno o viene a diferente temporada y hace una inspección en la casa. Entonces, él fue por cuarto, fue mirando los breakers, los outlets, la cocina, y finalmente cuando ya hizo todo, subió al ático. Y entonces en el ático él subió con una linterna y de pronto dos luces encandillaron sus ojos. Y cuando él puso la luz de la linterna, un caimán de 8 pies estaba en el ático. No saben cómo ese caimán llegó en el ático, un caimán de 8 pies. Él enseguida bajó rápido. Y dice que ellos un día miraron que las paredes estaban un poco sucias y dijeron, wow, qué raro que las paredes están un poco sucias. Llamaron al pintor y pensaron que todo estaba arreglado hasta que encontraron ese caimán que había llegado al ático y no saben cómo llegó un animal tan grande al ático. Y cuento esto, hermanos, porque preguntando, ¿no será que nosotros tenemos un caimán en nuestra casa? ¿No será que nosotros tenemos un animal de ese tamaño en nuestro corazón? Vamos a orar. Oh, Padre querido, permita que el mensaje de esta mañana pueda y ha sido bendición para mí. Soy el primero en la lista y permita también que el mensaje pueda llegar a los hermanos que están aquí y a los hermanos que están mirándonos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Josué 22, que fue la lectura, Josué 22. No vamos a leer todo por el tiempo, pero los israelitas al comando de Josué ya prácticamente habían heredado para todas las tribus se había dado la herencia. Aunque había 2 tribus o 2 lugares que todavía no habían sido conquistados, pero ya prácticamente todos tenían su herencia. Y recordemos que 2 tribus y media, la tribu de los de Rubén, Gad, los gaditas, los rubenitas, y la media tribu de Manasés, ellos pidieron a Moisés que le dé herencia al otro lado del Jordán. Recordemos que Israel iba conquistando, iba a cruzar el Jordán para heredar la tierra prometida al otro lado del Jordán. Pero cuando ellos conquistaron a estos reyes de los moabitas, Sejón y Og, entonces ellos vieron que esa tierra era buena para pasto y por lo tanto, como los israelitas tenían muchos animales, especialmente los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, pidieron a Moisés, ¿por qué no nos das herencia de este lado? Y entonces Moisés consultó a Jehová y Jehová dijo, está bien. Entonces, pero el resto de la Israel dijeron, no está bien que nosotros que todavía no hemos conquistado, no está bien que ellos se queden con nosotros cuando nosotros necesitamos que ellos vengan con nosotros. Entonces fue en bien que estas 2 tribus y media que dejen ahí a los niños, algunas mujeres para que cuiden a los animales, y ellos, los hombres de guerra, fueron con el pueblo israelita para conquistar las otras tierras al otro lado del Jordán. Y entonces podemos ver en Josué 22, que Josué ya está prácticamente en sus últimos días como líder de Israel, y él llama a estas 2 tribus y media, y le dice, ustedes rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés, ustedes han sido fiel al pacto, han obedecido todo lo que yo les mando, han sido fieles a los mandamientos, y por lo tanto ahora es tiempo de que ustedes regresen a sus familias y regresen a Galaad, que era la tierra que ellos pidieron por posesión. Y entonces dice que Josué los despidió y se fueron contentos. Un poco triste, ¿verdad? Porque estaban ellos siempre con sus hermanos en las batallas, en las victorias. Y ellos están regresando, y dice que en el versículo 9, 22:9, dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron apartándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, a la tierra de su propiedad, donde se habían establecido según el mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y el 10 dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ¿qué?
edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, ¿verdad? Era un altar, no era un altar pequeño, era un altar notable. Era un altar un altar que usted podía ver de larga distancia. El 11 dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, o sea, habían edificado este altar en el lugar donde estaban los israelitas. Ni siquiera este altar fue al otro lado en Galaad, no, fue de este lado. Y entonces habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Me gusta, hay una versión, la versión nueva de la King James, la versión nueva de la New King James. Dice que, now the children of Israel heard someone say, ¿verdad? Siempre, hermanos, no se sabe, la Biblia no dice quién fue pero fue una persona. Dice que los hijos de Israel escucharon a someone say, escucharon a alguno. Este alguno que la Biblia no dice fue llevando el chisme. Dice el 12, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear ¿con quiénes? Para subir a pelear con sus hermanos. Vemos, hermanos, que las 10 tribus y media estaban determinados en ir y pelear con sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos en vuelta para Galaad habían levantado un altar notable y por lo tanto ellos entonces se despertó el temor y el celo. Y entonces ellos enviaron una delegación, ¿verdad? Esto era algo importante. Llegó este chisme al campamento y todo el mundo empezó a hablar. Y entonces dijeron, tenemos que hacer algo por esto. Y entonces el versículo 13 y 14, ellos envían una delegación. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad. ¿Enviaron a quiénes? A Fitnes, hijo del sacerdote Eleazar. No enviaron a cualquier persona, nada más enviaron al hijo del sumo sacerdote. 14. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, con cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Vemos, hermanos, que estas tribus están pasando por un momento crítico. Siempre ellos habían estado juntos. Recordemos que estas tribus es la nueva generación. La vieja generación perecieron en el desierto excepto 2 personas. ¿Quiénes fueron? Josué y ¿quién? Y Caleb, ¿verdad? Esta es la nueva generación, la generación de élite, la generación que no cometieron pecado. Bueno, vamos a ver que sí cometieron algunos. Pero, hermanos, este es un momento crítico porque es un momento de división. Y vamos a ver en esta mañana 2 conclusiones de esta historia o 2 lecciones para nosotros. La primera es corrección y asumir la responsabilidad. No nos gusta ser corregidos. Si yo pregunto en esta mañana, ¿a ti te gusta ser corregido? Yo estoy seguro que la respuesta es no. Pero muchas veces nosotros nos gusta corregir a otras personas. Es la tendencia nuestra, nos gusta corregir a otras personas. Sigamos, ok, hay que ir a corregir a este joven que está portándose mal. ¿Cuántos quieren venir? Estoy seguro que más de la mitad de la iglesia vienen. Y la pregunta es, ¿por qué tal reacción? Estaban dispuestos a ir a pelear con sus hermanos. Estaban dispuestos a ir a tomar sus espadas y eran muy buenos con las espadas. Recordemos que ellos conquistaban a otros pueblos, eran muy buenos. Y 10 tribus y media contra 2 tribus y media, incluyendo la misma tribu de Benjamín, la media tribu de Benjamín que estaba acá, iban también a pelear con sus hermanos allá. Y entonces, hermanos, ¿por qué ellos reaccionaron así? Y la razón porque ellos ya habían experimentado muerte y caos en el campamento cuando el pueblo había ido en idolatría. Recordemos cuántos hemos escuchado de Balaam el profeta. Ese hombre que 3 veces se propuso ir donde este rey Balac, porque Balac estaba con miedo porque Israel iba destruyendo todo.
y por lo tanto, Balac dijo, con sus sabios, dijo, ¿por qué no mandamos traer al profeta Balaam para que maldiga al pueblo? Y entonces, recordamos, ¿verdad? Cuando Balaam estaba yendo en el camino, la burra se detuvo y él empezó a pegar a la burra y finalmente la burra habló. Y la burra dijo, ¿por qué me pegas? Hace tanto tiempo que estoy contigo. Y en ese momento dice que los ojos fueron abiertos y que Balaam vio que el ángel de Dios estaba ahí con la espada. Y Dios le dijo, Balaam, eres codicioso, pero tú vas a ir donde el rey Balac y vas a decir lo que yo te diga. Y en 3 ocasiones, Balaam, en vez de maldecir al pueblo, terminó ¿qué? Bendiciendo al pueblo. Y finalmente cuando Balaam regresó a su casa, estaba muy triste. ¿Por qué? Estaba muy triste porque era codicioso y no había obtenido nada de lo que el rey de Balac le había ofrecido. Y por lo tanto, cuando yo le invito a leer algún momento, cuando usted lee en Números 31, dice que a Balaam el profeta se le vino la brillante idea de decir a las rameras de Moab, dijo al rey, haz una fiesta. Y luego envía a las mujeres bonitas para que vayan al campamento de Israel e inviten que vengan a este culto. Y uno de los dioses más aborrecibles del Antiguo Testamento es este dios Baal Peor. En algunos textos o Biblias dice solamente Peor. Baal Peor, un dios abominable a los ojos de Jehová. Dios había dicho, no vayan detrás de esos dioses. Pero entonces se hizo esta fiesta en honor a Baal Peor, y las mujeres invitaron a los hijos de los israelitas. Y no solamente a los hijos, invitaron a los líderes de las casas paternas. Hermanos, y ellos fueron, y resulta que cuando ellos regresaron, y nuevamente el chisme se esparció, ¿verdad? Y empezó una plaga en el campamento. Y esa plaga terminó matando a 24,000 israelitas. Imagínense. ¿Se imaginan ustedes? 24,000 israelitas murieron solamente ¿por qué? Porque fueron a adorar a un Dios pagano. Los hijos de Israel, la nueva generación, que habían dicho que iban a ser fiel a Dios a los pies del monte Sinaí. Dice en Números 25:4, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol en pleno día, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Parece duro Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? He escuchado muchas críticas yo acerca de Dios. ¿Por qué Dios fue tan severo? Y Dios le dijo a Moisés, levántate, toma a tu ejército y mata a los hombres, a los príncipes que fueron a adorar a este Dios pagano. Y lo mataron y lo ahorcaron en el pleno día y luego los quemaron a todos. Dice en el libro de Patriarcas y Profetas, las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que los alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Entró en el campamento una terrible plaga que provocó la muerte de miles de personas. Dios ordenó que quienes encabezaron esta apostasía sean ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió de inmediato. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo. ¿Para qué? Para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, entendieran cuánto aborrece Dios el pecado y cuán terrible es la ira contra ellos. ¿Por qué se hizo esto, hermanos? Como una lección, para que el pueblo entienda cuán aborrecible es el pecado para Dios. ¿Hubo corrección, hermanos, en aquel día? ¿Hubo corrección, sí o no? Hubo corrección contra la apostasía de los israelitas
adorar este Dios de los moabitas. Pero también, si usted lee Josué 22, también encuentra que se menciona la transgresión de Acán. ¿Quién era Acán? Recordemos, hermanos, que Israel fue y conquistó Jericó. Esa ciudad que era impenetrable, porque tenía muros altos, nadie había conquistado. Y Israel marchó ¿cuántas veces alrededor de Jericó? 7, ¿verdad? Y en el último día, cuando ellos gritaron el nombre de Jehová, cayeron los muros. Y finalmente Jericó, la ciudad inconquistable, fue conquistada. Y después, cuando fueron al siguiente pueblo, ¿cómo se llamaba ese pueblo? ¿Se acuerdan? Ai. Y dijeron, bueno, hemos escuchado, dicen los espías que ese pueblo tiene pocas personas. Josué, no mandes a todo el ejército, solamente manda como 2,000 a 3,000 personas, suficiente para ese pueblo pequeño. Y Josué dijo, vamos a mandar a 3,000 personas. Y mandaron a 3,000 personas. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que tuvieron que correr por su vida. Y ese día murieron 24 personas, solamente 24 personas. Pero dice que el corazón del pueblo desfalleció. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Estaban tristes, ¿por qué? Porque ellos estaban confiados que Jehová iba a dar la victoria. Y Jehová no le dio la victoria. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le dio la victoria a un pueblo pequeño? De paso, ustedes saben que cuando las indicaciones fueron claras, ustedes vayan, no tomen nada que sea anatema. ¿Saben lo que es la palabra anatema? ¿Alguien me puede decir qué es la palabra anatema? Vayan y no tomen nada que sea anatema. En otras palabras, vayan ustedes, conquisten el pueblo, pero no tomen nada que traiga maldición. Anatema es traer maldición al pueblo, traer maldición a la iglesia. Y Acán, él dice que vio que un manto babilónico muy bonito y tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y él los llevó y los escondió ¿dónde? Debajo de la alfombra de su tienda. Dice el patriarca de profeta, dice, el pecado de Acán, escuchen esto, atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia. Un hombre, hermanos, no fueron todos, solamente fue un hombre que cometió el pecado y las consecuencias cayeron sobre toda la iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Escuchen esto, hermanos, pongan atención a esto. La influencia que más ha de temer la iglesia no es de aquellos que se oponen abiertamente. No tenemos que tener miedo a los que se oponen abiertamente a la iglesia, que hay muchos, ni la de los incrédulos o blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsistentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. No tenemos que tener tanto miedo, hermanos, a los idólatras, a los infieles, a los que blasfeman, a los incrédulos, sino ¿a quiénes? A los cristianos profesos inconsecuentes. Todos nosotros, cuando nos bautizamos o venimos acá a la iglesia o el pastor hace un llamado, o el predicador hace un llamado, hacemos un pacto con Dios, profesamos algo. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos fieles a ese pacto? ¿Somos inconsecuentes a la profesión de fe que hemos hecho? Y lo triste es que yo soy el primero. Hermanos, ¿qué es lo que tiene que temer la iglesia? ¿A los infieles? ¿A los que blasfeman? ¿A los incrédulos? ¿O a los que no son consecuentes con la fe que profesan? Dice Patriarcas y Profetas, la página 472, dice, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, ¿hay dificultades en esta iglesia? ¿Hay dificultades en la iglesia adventista a nivel mundial? Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. En vez de cruzarse los brazos y lamentarse de su triste situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos
que vedan la presencia de Dios. Hermanos, vemos que en la primera historia de Balaam, Dios intervino. El hombre no tuvo que hacer nada. Jehová empezó con la muerte y el pueblo no hizo nada. Pero vemos que en el pecado de Acán, Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Josué, Josué, ¿qué es lo que haces ahí hincado? Porque Josué rasgó sus vestidos, se puso ceniza en la cabeza y los líderes también. Y Jehová, un poco enojado, dice, ¿qué haces ahí, Josué? Levántate, porque hay anatema en el pueblo. Por esa razón que ustedes no han podido conquistar a Ai, porque hay pecado en el pueblo. Por lo tanto, levántate y descubre dónde está el pecado. Y bueno, y fueron con la ayuda del Espíritu Santo, finalmente llegaron a la casa de Acán. Y cuando Acán ya estaba entre la espada y la pared, ¿qué es lo que hizo? Él confesó su pecado. Hay que tener valentía para confesar el pecado. Y finalmente, sería lindo, ¿no? Él confesó su pecado y su vida fue librada. Sería lindo escuchar eso, ¿no? Pero tristemente, el Señor dijo a Josué, saquen a este individuo al campamento y saquen a sus hijos, a sus hijas y todo lo que tiene, ovejas, perros, su ganado, todo lo que tiene, apedréenlos a ellos en pleno día, y eso hicieron. Y por la culpa de un hombre, sus hijos y sus hijas y su esposa inocente, o quizás no eran inocentes porque quizás sabían, es posible que sabían que él tenía eso ahí en la tienda. ¿Será que hay transgresión en la iglesia de Dios? ¿Será que la iglesia a veces parece que no prospera? ¿Será que mi vida espiritual parece que a veces que no prospera? Sigo siendo el mismo, la iglesia no crece, pero a veces somos muy prestos queremos que Dios nos envíe en esa misión para corregir a otras personas. Y por eso que la primera lección que estamos aprendiendo en esta mañana es la corrección. Hay un tiempo para corregir. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada ¿para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Dios quiere. Pero también es lindo, hermanos, cuando alguien dice, yo asumo la responsabilidad. Por mí la iglesia no prospera, porque yo estoy en pecado. En la iglesia soy uno, pero en la casa soy otro. Y por esa razón que la iglesia no prospera. Como decía aquí, ¿verdad? Dice, cuando la iglesia se encuentra en dificultades y cuando existe frialdad, decadencia espiritual, es tiempo de averiguar si hay un Acán en la iglesia. Yo sé que usted está pensando que tal vez yo conozco el Acán de esta iglesia o la Acana de esta iglesia. Pero hermanos, tristemente ese Acán y esa Acana somos tú y yo. A veces no nos damos cuenta. Y si Dios tiene que hacer una corrección, ¿será que Dios tiene que hacer una corrección? Que empiece por mí primero. Yo soy el primero que le voy a dar la dirección. Y es por eso, hermanos, que Dios llamó a la iglesia. Dios llamó a la iglesia ¿para qué? Para que en la iglesia nos podamos nosotros apoyarnos unos a los otros. A veces la iglesia trae corrección a tu vida. A veces tienen que ir los líderes a corregir la vida de una persona. Yo me recuerdo, claro, imagino que Santiago tal vez se acuerdan, en la iglesia de Bayshore, en el tiempo que estaba aquí el pastor Efraín Peña, fueron borrados como más de 20 jóvenes, fueron disciplinados. Y eso fue triste, eso fue prácticamente un escándalo acá en el este. Fueron borrados muchos jóvenes, ¿por qué? Porque la mayoría de esos jóvenes estaban metidos en pandillas, estaban metidos en drogas. Iban los sábados a la iglesia, pero el resto de la semana cometían fechorías. Y hubo muchas críticas con el pastor Peña. Oh, que el pastor Peña es muy duro, que los pastores están aquí para sumar, para traer a más miembros. Pero, hermanos, hay veces que hay que hacer eso. Y nuevamente yo soy el primero que me pongo en la lista. Así que, segundo, hermanos, el primero fue corrección y asumir responsabilidad. Segundo es corrección y compasión. A veces nos gusta corregir las cosas en la iglesia. ¿Ves algo mal en la iglesia?
y quieres que sea corregido, ¿verdad? Es más, cuando hay nuevas elecciones en la iglesia, de pronto eligen otro anciano. Este anciano sí va a poner orden aquí en la iglesia porque él es duro. O este anciano, creo que este año las cosas no van a ir bien porque este anciano es un poco débil. Hermanos, las 10 tribus dijeron, vamos a destruirlos. Nosotros vamos a enviar una delegación, pero ¿por qué antes de empezar la guerra, por qué no consultamos por qué ellos están haciendo esto? Es por esa razón que el tema de esta mañana es un malentendido. Porque a veces nosotros podemos ver a una persona que aparentemente está en mal camino, pero esa persona está siendo fiel a Dios. Los ojos pueden engañar, pero Dios conoce el corazón de las personas. Dijeron, vamos a destruirlos, pero primeramente, ¿por qué no indagamos? ¿Por qué no preguntamos por qué están haciendo esto? ¿Será que necesitan corrección? Y la pregunta es, hermanos, ¿hay que corregir? Sí. La pregunta es, cuando tú vas a corregir a una persona, ¿qué clase de espada usas? Dice en Patriarcas y Profetas, muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su propio comportamiento. Hay personas que son sensibles. Hay personas que tú le dices algo, no le das la mano, una cara que por ahí tú piensas que te pusieron y ya te resientes. Dice, dan, sin embargo, un trato excesivamente severo a las personas a quienes consideran en el error. La censura y el oprobio no lograron jamás. No te leo. La censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de la opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. A veces pensamos, hermanos, que la censura, que la corrección, que el castigo es lo que va a encaminar a una persona. Pero dice la sierva de Dios que la censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a una persona. ¿Qué es lo que trae a una persona a Cristo, hermanos? El amor sincero, el amor que no espera nada. Escuchen, un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente puede salvar a los descarriados y ocultar la multitud de los pecados. ¿Un espíritu qué? Bondadoso. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta un espíritu cortés, afable y paciente? Y si nosotros tenemos ese espíritu afable, paciente, bondadoso, vamos a poder rescatar a una persona. Y yo te pregunto, ¿conoces tú a alguna persona que está en el camino equivocado? Solamente con tu comportamiento afable, bondadoso. Si tú oras por esa persona, si tú ves que un joven, una señorita, un hermano está en el mal camino, sí, habla con ella, trae corrección, habla con esa persona, habla con bondad, con amor, con paciencia. Y si esa persona te escucha, has ganado un alma para Cristo. Y como dice aquí, dice un comportamiento cortés, afable y paciente puede salvar a los descarriados y ocultar la multitud de pecados. No es nuestro deber, hermanos, anunciar los pecados de otra persona. El que ama a una persona, habla con ella, hace la corrección, la persona asume su responsabilidad, lo hace con compasión, y si esa persona dice, ¿sabes qué? Estaba equivocado, gracias, usted puede cubrir la multitud de sus pecados. Y ese pecado que esa persona estaba haciendo se queda solamente entre quienes, entre tú y yo, y no lo conoce toda la iglesia. Si tú conoces algo, habla con la persona y no esparzas a toda la iglesia. Y esta iglesia es pequeña, pero imagínense en esas iglesias que son grandes. Dice en Santiago 5:20, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador del mal camino, lo salva de la muerte. Si usted logra hacer volver a alguien del mal camino, lo salva ¿de qué? De la muerte. Y hace que muchos pecados le sean perdonados. Esto, hermanos, solamente cuando tengamos el Espíritu de Cristo, vamos a poder hacer eso. Vemos a alguien en mal camino, ore por esa persona. Diga, yo estoy contigo.
no te voy a dejar. Porque a veces nosotros cuando alguien está en el camino equivocado, está errando, lo que hacemos es separarnos de esa persona. Una vez me acuerdo que una hermana me dijo, Lucio, ¿por qué visita usted a esa señora? Esa señora, si le ven a usted con esa señora, ¿qué va a pensar la iglesia? Finalmente, dice la última lectura de Patriarcas y Profetas, hablando acerca de este malentendido. Dice, aún cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener la calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal. O con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. A veces, hermanos, antes de hablar con una persona, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. A veces la frialdad en la iglesia es porque yo estoy frío. Y como dice aquí, que nosotros a veces, en vez de actuar, tenemos que entregar el caso a Dios. Porque Dios, Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay un personaje que es judío, sobreviviente del Holocausto. Se llama Eddie Yaku. ¿Han escuchado otra vez de Eddie Yaku? Este hombre, no sé si está todavía vivo. Hasta que yo supe, tenía 100 años. Sobreviviente del Holocausto. A los 8 años, dice, a los 8 años yo cometí el peor error de mi vida. ¿Y saben cuál es el peor error de mi vida? Dice, a los 8 años yo fui a mi casa. Fui llevando una sorpresa, pues, dice, porque mis padres estaban de aniversario. Pero lo que yo no sabía, que mis padres se le habían llevado. Y yo dormí esa noche preocupado por mis padres. Tocaron la puerta a las 5 de la mañana. Me despojaron de mis ropas, me dejaron desnudo y me pusieron otras ropas. Y me fueron llevando a un campamento. Y ahí pasó por muchos años, él dice que en muchas ocasiones solamente salían 4 horas al día. Y cuando los que estaban ahí en los campos de concentración descubrieron que habían cables de electricidad, muchas personas iban y se pegaban a los cables para matarse ellos mismos y para no darles el gusto de que los nazis los maten. Y él vio muchas muertes y dice que un día tenían que caminar 90 millas en 3 días y no comieron ni tomaron agua por 3 días. Y cuando descansaron un rato, el compañero que estaba al lado dijo, Eddie, ya no puedo más. Y dice que los que estaban caminando se habían escondido algunos. Y Eddie descubrió que había un grupito que estaban escondidos. Y Eddie fue llevando a ese amigo que ya no podía más, sin tomar agua y sin comer. Y finalmente se escondió ahí y salvaron su vida. ¿Y por qué cuento esto, hermanos? Porque así como Eddie, él dice, yo soy el hombre más feliz de mi vida. Dice, soy el hombre, ¿qué? Más feliz de la tierra, él dice. Y saben, él escribe una frase interesante. Él dice, lo más grande que te puede pasar en la vida es ser amado por otra persona. ¿Eso es qué? Lo más grande que te puede pasar en la vida es ser amado por otra persona. Hay que amar, hermanos, a otras personas. Dios, cuando Jesús dice que recorría las aldeas, las sinagogas, y iba predicando, enseñando y predicando el evangelio del reino, dice que él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Dice que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hay que, hermanos, a veces levantar los ojos y pedir que Dios ponga en nosotros ese amor para que podamos levantar y ver los ojos de la iglesia y tener compasión por las personas. No solamente es corrección, pero también hay que tener compasión. Al hermano Juan hay una historia muy interesante. Tal vez a los adventistas que ya tenemos mucho tiempo, hemos escuchado de José Smith, ¿verdad? José Smith. José Smith era la autoridad en Daniel y Apocalipsis. Pero cuando Dios reveló el mensaje de la justificación por la fe a Waggoner, ¿cómo se llama el otro? Jones, ¿verdad? Y la hermana White los soportó a ellos, digamos, los apoyó. Entonces, José Smith
se rebeló en contra de la iglesia. Se enojó con la hermana White y se enojó con la iglesia porque estos jóvenes predicaban que no se necesitaba hacer las obras de la ley para ser salvos. Y José Smith, y el presidente de la conferencia general en aquel tiempo, ellos decían que tenemos que obedecer los mandamientos, que tenemos que hacer las obras para ser salvos. Por lo tanto, este conflicto, finalmente José Smith, la autoridad de Daniel y Apocalipsis en nuestra iglesia, muy respetado en todo el mundo adventista, finalmente él dejó la iglesia y se recluyó en su casa. Y la hermana White en muchas ocasiones lo regañó. José Smith, deja su orgullo. Reconcíliese con la iglesia. No desprecie a estos jóvenes. Dios ha elegido a estos jóvenes para que den el mensaje. No se ponga en contra de esos jóvenes. Y José Smith, después de muchos años, la hermana White le escribió muchas cartas. Y dijo, hermano querido, extraño verte. Hermano querido, extraño ver tu sonrisa. Y finalmente, José Smith, después de leer una carta de ella, no pudo más. Se rindió a los pies de Dios, reconoció su pecado y se reconcilió con la iglesia. Y la iglesia creció como nunca antes en aquel tiempo. Se necesita, hermanos, amor. Y ya para terminar, Josué 22:16. Josué 22 dice, nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. Ellos dijeron, ¿qué traición es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía? ¿Con quién? Contra el Señor. Hermanos, nosotros podemos hacer lo recto de la manera equivocada. Y si tuviéramos que pedir un consejo a Pedro, yo tengo que corregir a una persona, tengo que corregir a esta iglesia, porque es fácil mandar un audio a la iglesia y decir, mire, hermanos, hagan esto, cuando no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos un caimán en nuestro corazón. Pero si tuviéramos que preguntar a Pedrito, ¿cómo actuarías tú cuando hay que corregir a la iglesia con compasión? ¿Qué diría él? 1 Pedro 4:8. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre, ¿qué? Muchísimos pecados. Solamente el amor puede cubrir muchísimos pecados, hermanos. ¿Cuál fue la última oración que hizo Jesús? En Juan 17, parece que es 22. Dijo Jesús, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como yo soy uno contigo. Y para que cuando ellos vayan a predicar el mensaje, la gente crea en el mensaje, porque ellos son uno. Entonces, hermanos, Dios nos llama para que seamos unos. No, lo que pasa es que la iglesia está en apostasía, por lo tanto, yo me voy a apartar. No. Aunque la iglesia a veces apesta, hermanos, a veces la iglesia apesta, ¿verdad? Pero es la iglesia de Dios. Y a veces tenemos que orar para que Dios haga la corrección, porque Él es el único que lo hace con compasión. Finalmente, hermanos, ¿verdad? Ellos estaban en la frontera de la tierra prometida. Leemos el 22. Dice, el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rencilla o rebeldía o para apartarnos de Él. Él sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdone la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes lo digan a los nuestros. ¿Qué tienen ustedes para que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, de las tribus de Rubén, de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. ¿Qué estaban tratando cuando hicieron este altar? ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer, hermanos? Solamente estaban tratando de ser fieles, ¿sí o no? Solamente estaban tratando de ser fieles. Pero un chisme, el enemigo sabe que si usted, hermana, está con Jesús, no lo puede destruir. Y es por esa razón que trae a ese someone, trae a alguien y ese alguien dice a otro y el otro y el otro y finalmente la iglesia está ¿qué? Desunida.
Porque el enemigo sabe que cuando estamos con Jesús, estamos unidos, pero estamos sin Jesús, entonces Él finalmente va a destruir, nos va a destruir unos contra otros. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos unos contra otros. Estas dos tribus y media, lo único que querían es ser fieles a Dios. Querían levantar un altar, hasta le pusieron nombre al altar. ¿Cómo se llamaba el altar? El altar se llama el testimonio, el testigo. Que este altar que hemos levantado sea que el nombre de este altar es testigo. Para que cuando nosotros ya no estemos, las otras generaciones vean que nosotros sí queremos seguir fieles a Dios. Y no que hemos construido este altar para apartarnos. Así que si nosotros hemos hecho mal, entonces vengan y que empiece la matanza. Pero nosotros hemos hecho esto porque tenemos celo a nuestro Dios. Para concluir, hermanos, Dios quiere corregir a la iglesia. Dios quiere corregir nuestra vida. Y yo te pregunto esto. Pensemos muy bien. ¿Será que tu departamento, ancianos, diáconos, diaconisas, de Dorcas, será que tu departamento como que no prospera? ¿No será de pronto que hay apostasía en tu departamento? Dios, hermanos, quiere traer corrección y también quiere que nosotros asumamos responsabilidad, pero también Dios quiere que nosotros corrijamos y lo hagamos con compasión. Finalmente en 2 Corintios 15:5 dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Póngase a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado a la prueba. Dios nos llama, hermanos, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Este es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Si tienen que hacer corrección, que empiecen por mí. Si tengo que asumir responsabilidad, sí, he cometido muchos pecados. Quizás hay veces he traído como líder oprobio a la causa de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra oprobio? ¿Qué significa la palabra oprobio? Vergüenza, ¿verdad? ¿Será que a veces traemos vergüenza a la causa de Dios? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Que Dios nos ayude para que podamos ser fieles como fueron estas 2 tribus y media, que levantaron un altar a Dios no porque querían ser infieles, no porque querían adorar a otro Dios. Lo levantaron esto como un símbolo, como un testigo de que ellos querían ser fieles a Dios, incluso la generación que venía. Que Dios nos ayude para que también, si tenemos que hacer alguna corrección a alguien, a hijo, hermano o hermana, que lo hagamos con compasión. Que Dios nos ayude para que Jesús viva en nuestros corazones, porque cuando Jesús vive en nuestros corazones, todos los problemas que hay en la iglesia desaparecen. Amén. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, terminamos lastimando a otras personas. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces vamos a ganar a una persona para ir a los cielos y vamos a cubrir la multitud de pecados. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias porque por medio de esta historia podemos ver cuán fieles fueron los israelitas después de que experimentaron crisis en el campamento en ocasiones anteriores. Pero vemos, oh Dios, cómo el enemigo trató de disuadir, de fomentar una falsa noticia que pudo haber terminado con la exterminación de estas 2 tribus y media. Pero en su misericordia y en su providencia, ellos pudieron ver que estos hombres lo único que querían es ser fieles al Dios de los cielos. Oh Dios, que también nosotros podamos, antes de corregir a alguien, que podamos, oh Padre Santo, pedir la sabiduría al cielo para que podamos hacer lo correcto. Y si lo hacemos, que lo hagamos con compasión, con amor, como lo hace el Dios de cielos. Perdona y ayuda, oh Dios, si hay algún miembro en la iglesia que no está andando en el buen camino. Yo soy el primero, oh Dios. Ayúdanos para poder reconocer, asumir la responsabilidad. Y si estamos equivocados, que asumamos esa responsabilidad.
porque si no el pueblo, tu obra, tu causa no va a poder avanzar. Oh Dios, nuevamente Dios, ayúdanos a examinar a nosotros mismos, nuestra vida, nuestro caminar. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, para corregir a otros cuando también nosotros estamos en mal camino? Pero también nos ha quedado claro, oh Dios, que usted llamó a la iglesia, y así como habían líderes que tuvieron que corregir el pecado en el pueblo israelita, también hoy en día usted ha dejado los métodos para que poder corregir ese pecado, idolatría, y así no perezca todo el pueblo. Ayúdanos, oh Dios, bendices a esta iglesia, a todos los que estamos aquí. Gracias por escucharnos, en nombre de Jesús. Amén.